En este podcast encontrarás herramientas útiles para tu crecimiento personal, charlas con sentido, sinceras y prácticas para sanar tu relación contigo mismo, tener el control sobre tus emociones, activar tu poder interior y alcanzar ese objetivo con el que sueñas. Aquí me abro sinceramente contigo para acompañarte en el camino con mucho amor. Soy Meche Barragán y para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio, sinceramente. Es muy gratificante decirle sí a la vida y hasta muchas veces fácil abrazar esa vida, abrazar esa ilusión cuando sientes que todo va bien, cuando sientes que tus circunstancias te favorecen, cuando logras tus sueños, tus objetivos, cuando te subieron el sueldo, cuando encontraste una pareja, cuando sale el sol, cuando no llueve. Esos días que te levantas y todo va bien, es bastante fácil sentir el sentido de la vida, encontrarle un propósito a tu vida, ¿verdad? Pero cuando todo ocurre al revés, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos decepcionados, cuando hemos perdido, cuando no estamos conformes con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, con nuestra historia familiar, con nuestra pareja, cuando estamos llorando tristes, cuando nos encontramos en un lugar en el que pareciera que no hay salida, es complicado decirle sí a la vida, ¿verdad? Y decirle a la vida, hey, tengo un sentido, tengo un propósito. Voy a diferenciar más adelante el sentido y el propósito. No es lo mismo el sentido de la vida que el propósito de la vida. Estuve leyendo hace unos días atrás, otra vez, releyendo, porque ya lo había leído antes, el libro, precisamente, El sentido de la vida de Viktor Frankl. Este es un libro que sin duda le cambia la vida a todo el mundo. Si tú lo lees o lo has leído, vas a darme la razón. Es un libro que toca profundamente. Porque es un libro que lo escribe un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi, Viktor Frankl, donde, imagínate, solo te daban una taza de café al día más medio trozo de pan y una vez al día. A veces, si tenías suerte, te daban un plato de sopa. ¿Y qué tipo de sopa, no? Además, con inviernos, helados, veranos reverberantes y todas las condiciones literalmente en contra. Y aún así, desnutrido, desnutrida completamente. Viktor Frankl escribe este libro a manera de narraciones a una de sus secretarias, a una de sus asistentes, y pues les narra cosas muy duras, muy difíciles que vivió en el holocausto nazi, entre esas la muerte de su familia, de su esposa embarazada y demás situaciones que pues nos podemos imaginar que pasan, como estar en un grupo, no sé, de 40, 45 personas y vas a morir en cualquier momento con posibilidades casi nulas de poder evitarlo, ¿sabes? Como no tenías ninguna forma de poder evitar que puedas morir mañana y tú a la cámara de gas y tú aquí y tú para allá y me da igual. Es como estar permanentemente en un estado de ruleta rusa, ¿no? Entonces, aparentemente una de cada 28 personas sobrevivían. Entonces, Viktor Frankl es uno de los supervivientes de este holocausto horroroso y es el vocero de una de las teorías del sentido de la vida. Viktor Frankl, como un prisionero más, como un preso más, hizo un discurso delante de sus compañeros en el holocausto. Él hizo un discurso de lo más inspirador y memorable de la historia. Lo que se podría decir como un verdadero homenaje al poder de la voluntad y al sentido que debe dársele a la vida.
Este episodio, el día de hoy, habla justamente del sentido de la vida y se va a nombrar también dentro de esta narración, de esta charla que vamos a tener tú y yo, el propósito de tu vida, ¿no? Nombraba a Viktor Frankl porque para mí ha sido una inspiración este libro desde que lo leí. El discurso del que te hablo lo hizo él en pleno campo de concentración nazi. Me parece que fue en el año 44, en una noche de Navidad. Fíjate que ya va a ser Navidad. Ante 38 personas condenadas a la muerte. Entonces creo que las circunstancias de Viktor Frankl no podían haber sido peores y sin embargo le dio un sentido a su vida. Me encantaría volver a hacer un podcast leyendo, narrando este discurso. No vale la pena hacerlo ahora, porque lo que yo quiero es contarte, según mi punto de vista, según mis experiencias, con mi vida, con mis alumnos, con mis alumnas, lo que sería el sentido de la vida, ¿no? Buscamos estabilidad muchas veces en lo que es transitorio. Pretendemos que eso que sabemos que es transitorio nos genere estabilidad. También nos aferramos a la identidad del yo y lo mío con lo que es ajeno y con lo que es inaccesible. Queremos y reclamamos un bienestar auténtico y que perdure en el tiempo en cosas que no lo generan. Es como aferrarme a mi trabajo que me está generando una intranquilidad y una frustración total, pretender tener estabilidad dentro de esa circunstancia que me genera un auténtico suplicio, por ejemplo. Al hablar de solicitar la estabilidad o de pedir la estabilidad en lo que es transitorio, básicamente lo que te trata de decir es, hey, si tú pides estabilidad y si pides a la vida que te genere estabilidad dentro de una pareja, por ejemplo, tienes que saber que eventualmente esa pareja podrá ser transitoria. Porque a lo mejor la relación se acaba, porque a lo mejor se muere la persona, porque a lo mejor tú la dejas de querer. Entonces la estabilidad no está en lo transitorio. Mientras sigamos buscando el bienestar, gente, el bienestar genuino, obviamente, en las cosas exteriores como el trabajo, como las relaciones, etcétera, vamos a darnos de frente y de narices con la realidad. Mientras sigamos buscando la valoración permanente de tu familia, de tus amigos, de tu madre, de tu padre, de tu jefe, de tu pareja, te vas a seguir dando contra el suelo, porque nadie va a ser capaz de valorarte tanto como lo vas a hacer tú. La sociedad, gente bonita, nos vende, y siempre hablo de lo que nos venden allá afuera, que debemos tener un bienestar perenne y para siempre. O sea, la idea es, espérate que me acomodo en esta silla, perdona. La sociedad nos vende como la idea de que siempre tienes que estar feliz, que siempre tienes que estar realizado, que siempre tienes que estar contento, que el bienestar debe ser permanente. ¿Sí? Cuando realmente no siempre podemos estar bien. Eventualmente vamos a estar mal. Pero, ¿qué pasa en nuestra cabeza? En nuestra cabeza está el tengo que estar bien y me esfuerzo a estar bien. Y ocurre que empiezo a buscar el estar bien en todo allá afuera, menos en lo que corresponde, que soy yo mismo. Y mientras sigamos buscando el bienestar, el placer y la estabilidad en todo lo de afuera, como el trabajo, la pareja, repito, nos vamos a dar contra el suelo. No está mal, gente, no está mal estar enamorado, estar feliz con un trabajo, estar contento con una experiencia de vida. Pero debemos saber también y entender que esas experiencias de vida, que ese trabajo, que ese amor, que ese viaje, que esa ropa, que ese dinero, no hace que nuestro bienestar sea permanente. ¿Sabes? No debemos depender de eso para pensar que nuestro bienestar y nuestra felicidad va a ser permanente.
Entonces, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Básicamente reside en una vida dotada y llena de balance, de sincronía. Y es importantísimo entender y ver que las cosas no son como yo quiero que sean, sino que las cosas son como son y soy yo la que debe hacer que esas cosas que son como son sean diferentes para mí. O sea, no puedo hacer que las cosas sean como yo quiero que sean en el momento en el que uno, o sea, yo pongo las expectativas y la fuerza en provocar a que las cosas sean como yo quiero que sean. Es aceptar cómo son las cosas en este momento y encontrarle un propósito a mi vida. Por eso nombraba a Viktor Frankl, porque las circunstancias de este hombre estaban totalmente en su contra. O sea, más vida miserable que esa es bastante complicado, ¿sabes? Hay una parte de su discurso que dice que no importa que no esperemos nada de la vida, lo importante y verdaderamente lo que importa es que lo que la vida espera de nosotros. Entonces, yo te pregunto, ¿tú estás viviendo la vida o la vida te está viviendo a ti? Porque la voluntad es una cuestión de acción, no es una cuestión de fe. Es hacer que las cosas pasen. El sentido de la vida es encontrar ese yo enorme, ese gran ser, porque también Viktor Frankl decía también que no es más fuerte aquel, porque en los campos de concentración se vio que incluso las personas más fuertes, mejor alimentadas, con más masa muscular, que habían tenido, digamos, más posibilidades económicas como para mantenerse saludables, ¿no? Que los pobres que a lo mejor no podían acceder a una salud, a un médico, incluso esos morían. Y los que más se mantenían, ellos eran aquellos que eran capaces de adaptarse y que eran resilientes, que sacaban de sí ese ser, ese poder, ese sentido, que eran capaces de visualizarse de otra manera y que eran capaces de vivir ese holocausto y ese horror desde la profundidad de sus almas y de su ser. Porque el dolor, gente, es un elemento intrínseco, está dentro de nosotros, dentro de la naturaleza humana. No podemos decir no siento dolor, es decir, hasta ahora no se ha inventado algo que te evite ese dolor, ¿no? Entonces, Viktor Frankl decía que incluso en las condiciones más duras y más extremas de sufrimiento es posible encontrar una razón para vivir. Esta es la premisa con la que Viktor Frankl desarrolla su logoterapia. ¿Qué sería la logoterapia? Yo quiero preguntarte, porque es importante mencionarla aquí en este momento. Definamos lo que es la logoterapia, que es un poco hacia dónde se dirige el libro de Viktor Frankl. Y quería adoptar estos ejemplos porque siento que adoptando estos ejemplos va a ser más fácil que podamos comprender lo que quiero decirte con este episodio que se llama El sentido de la vida. La logoterapia primero la vamos a definir, es una terapia que básicamente ayuda al ser humano a retomar o a reencontrar el amor por la vida y por su existencia. Y también le permite al ser humano descubrir la capacidad que tenemos nosotros, las personas, para superar las condiciones más difíciles. Pero solo si se tiene un para qué. Que ese sería el sentido de la vida. O sea, a pesar de todo lo que ocurre alrededor, decirle sí a la vida. Pero yo te pregunto, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo, es lo bueno, lo malo, porque como empecé diciendo en este episodio, es bien fácil decirle sí a la vida cuando todo va bien. Es muy fácil decirle a la vida, qué linda es la vida y qué propósito tan hermoso tengo. Y qué difícil es
encontrarle ese sentido cuando todo va mal, ¿no? Entonces, la logoterapia lo que te ayuda es básicamente a sobrellevar tu vida de una manera digna, de una manera hermosa, inclusive dentro de las circunstancias, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la voluntad, que es lo que te decía hace un momentito, la voluntad es una cuestión de hecho, es una cuestión de acción, no es una cuestión de fe. A veces nos pasamos la vida esperando que la voluntad llegue hacia nosotros, que la voluntad, ¡boom!, de pronto se pose sobre mi cabeza y me haga sentir distinto, y me haga ser disciplinado, y me haga tener voluntad, ¿sí? Pero la voluntad es hacerlo, no sentirlo. Porque nosotros no inventamos el sentido de las vidas, de nuestras vidas, sino que descubrimos el sentido de nuestras vidas. O sea, cada uno de nosotros nos está esperando ahí, se nos tiene como reservado un cometido que cumplir, por decirlo así. Y todos respondemos con nuestra propia vida ante esa obligación. Entonces, ¿cómo respondo yo ante lo que me está ocurriendo en este momento? No hay nada en el mundo, chicos, chicas, que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. La verdadera fuente de la vida se encuentra en tu propio destino. Si crees que este no es el que tú te mereces, y si crees que este destino no es el que mereces, no le des más vueltas, porque tu destino está escrito. Depende de cómo actúes, por supuesto. Es que te dicen, tu destino está escrito, ya. Pero ¿quién lo escribe? Lo escribo yo, lo escribes tú. Porque el trabajo, el pagar las deudas, el pagar el alquiler, el querer construir una casa, el querer casarse, el querer construir un hogar, el querer ascender en tu puesto de trabajo y ser el jefe del jefe del jefe, son cosas importantes sin duda, por supuesto, pero no son tan importantes como para que te dejes tu vida en ello. Porque nadie nos garantiza que mañana vamos a despertar. Por eso ganar fama, tu reputación, tu reconocimiento, ascender en una posición laboral es importantísimo. Por supuesto, yo también quiero mejorar. Cada día con mi podcast, cada día con mis sesiones, cada día con todo lo que tengo. Yo quiero mejorar en la vida, ¿sabes? Pero es importante entender que no es tan importante como para dejarme la vida en ello, ¿sabes? Porque el trabajo, el puesto, el logro no son fuentes permanentes, genuinas de bienestar. ¿Cuál es la diferencia entre el propósito y el sentido de la vida? Simplemente que el propósito tiene un inicio y un final. El propósito es como una meta, ¿sabes? Yo tengo un propósito que es subir a la montaña, por ejemplo, a una cumbre, a una alta montaña. Entonces ese es mi propósito para este año, ¿sabes? Pero una vez que llego a la meta se termina ese propósito. Entonces el propósito tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. Mi propósito es, no sé, bajar 5 kilos que me están mermando un poquito la salud. Ok, los bajé, entonces ya cumplí mi propósito. Entonces el propósito tiene fecha de caducidad. Lo que no caduca es el sentido que le das a ese propósito, el sentido que le das a tu vida. Depende de ti y de mí hacer de cada instante un suplicio o hacer de cada instante un instante con sentido. Porque muchas veces estamos entrenando para ese propósito o estamos estudiando para ese propósito y lo estamos haciendo miserablemente. ¿Sabes? Muchas veces nos dejamos la vida en que nos asciendan en el trabajo.
Y cuando nos ascienden en el trabajo, igual no estamos felices, porque habrá algo que hace que estemos infelices. Quizás habré dejado mi salud en medio de ese ascenso. Entonces tendré otra cosa para hacer de ese instante un suplicio, en vez de hacer de ese instante un instante con sentido. O sea, lo dicho antes, en este y en otros episodios, todos tenemos problemas, ya lo sabemos. Y esos no se van a acabar, esa es la mala noticia. Pero la buena es que depende de nosotros no hacer que estos problemas se conviertan en tragedias. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? Es importantísimo recalcar que la forma en la que me hablo, la comunicación, tiene un papel súper importante en el sentido de mi vida. Hablar correctamente. Porque recuerda que el hablar correctamente le da a tu vida un sentido diferente. Cómo yo me hablo es después como yo voy a sentir, es después como yo voy a actuar. Entonces, si me hablo mal desde la raíz, voy a estar sembrando permanentemente raíces enfermas y raíces negativas. Cómo me hablo y lo que hablo tiene un papel súper importante en el sentido de tu vida. Y otra vez, el propósito de vida es diferente. Los propósitos pueden cambiar. Lo que yo me propongo para hoy, quizás ya no me lo proponga para mañana, ¿sabes? Como lo que era un propósito para ti en el año 2017 ya no lo fue después de la pandemia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, hay mucha gente que trabajaba en oficinas y que después de la pandemia ya no iba más a sus oficinas y se quedaron haciendo home office, por ejemplo. Entonces los propósitos de esa persona cambiaron, porque evidentemente al estar en la casa tenía otros tiempos para otras cosas. Entonces el propósito de vida tiene fecha de caducidad. Pueden cambiar, pueden ser temporales, pero el sentido de la vida es permanente. Muchas veces podemos equivocadamente confundir, ¿no? Mi propósito de vida y mi sentido de la vida. La meta, básicamente, que es a donde queremos llegar, tiene caducidad, pero el sentido de la vida no. Porque una vez que lograste ese ascenso o que lograste estar con esa persona, empieza el verdadero trabajo de mantener ese puesto o de no estar infeliz en ese puesto y ahora quiero otra cosa porque en este momento mi jefe actual es una mierda. O me di cuenta que logré la pareja que quería, pero resulta que no vibra para nada en lo que yo siento en estos momentos. Entonces voy a ser otra vez infeliz. Cuando hay una vida con propósito, las metas se vuelven más fáciles. Pero cuando hay una vida con sentido, todo se vuelve más balanceado, todo se vuelve más llevadero. Porque los propósitos se cumplen y mueren. Y equivocadamente estamos creyendo que el propósito es que nos asciendan, es que baje de peso, es que tenga dinero, es que me contraten, es que mi pareja cambie, es que mis hijos cambien, es que mi vida sea como siempre la soñé. Pero ya te digo, esas son metas y esos son propósitos que llegan a su extinción. Las metas, una vez conseguidas, se extinguen. Por lo que siempre estamos buscando, obviamente, metas nuevas, propósitos nuevos. Y lo confundimos con el propósito de vida, cuando realmente no tiene nada que ver. Entonces era súper importante que yo aclare cuál es la diferencia entre el propósito y el sentido, ¿no? Porque la verdadera fuente de la vida se encuentra en tu propio destino. Si crees que este no es el que tú te mereces, no vayas, o sea, cámbialo. ¿Qué te impide hacerlo? Cambiarlo depende de ti. Pero claro, para cambiar tu destino, debes salir de tu zona de confort. Y ahí es cuando entra la voluntad. Que es lo que dije antes. La voluntad no es cuestión de fe, es cuestión de hechos. ¿Cuál era el sentido de la vida de Viktor Frankl? Era poder reencontrarse con la familia, básicamente.
Eso fue lo que a él lo mantuvo vivo. Eso era lo que a él le hacía sentido, no las metas que cumplía día a día. Como lo dije antes, quienes tuvieron más posibilidades de sobrevivir en los campos de concentración nazis fueron aquellos que se aferraron a la esperanza de volver a ver a un ser querido. Las claves de supervivencia consistían en asumir el sufrimiento del campo de concentración como un reto a superar y encontrarle un sentido. Es que, de verdad, se me hace un nudo en la garganta, porque no me puedo imaginar nosotros padeciendo aquí por cosas que a lo mejor no se lo merecen, o porque a lo mejor mi jefe no se merece que le entregue mi salud, o mi pareja no se merece que le entregue mi dignidad, mi poder. Estoy sufriendo como una condenada por ellos, y realmente a gente que la pasa y la está pasando muy mal, y solamente esa fe y esa esperanza de volver a ver a alguien, de sanarse, hace que le encuentren un sentido a su vida, como lo hizo Viktor Frankl. Cuando un hombre descubre que su sentido, que su destino es sufrir, va a aceptar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea, ¿no es cierto? Entonces incluso uno empieza a regodearse en ese sufrimiento. Y ese sufrimiento como que empieza a ser tu identidad, ¿no? Tu carta de pobrecito yo. Entonces adoptas el sufrimiento como tu destino. Y ese sufrimiento te otorga ese carácter especial, ¿no? De persona especial, única. Y que sufre, y que pobre. Entonces todas las miradas están encima de esa persona. Pero para Viktor Frankl, por ejemplo, lo que de verdad distingue, digamos, al hombre de los otros seres vivos es la voluntad. La voluntad de sentido, que le llama él. Es decir, la lucha por encontrarle un sentido a la vida, que es la fuerza que más motiva al ser humano. Es que en verdad los seres humanos tenemos algo valiosísimo que para mí es mágico, y es la voluntad. A veces me preguntan, Meche, ¿pero cómo hago? Entonces les digo, no, es con voluntad, y la voluntad es intrínseca de ti, es sacarla de adentro, sacarla de tus entrañas y poder volar, y poder ser capaz de abrazar esa voluntad y decir, yo puedo, y dejar de esperar el momento perfecto que jamás llega. Es que no llega, chicos, chicas. Cuando yo dejé todo en mi país, yo tenía todo. Tenía un trabajo, tenía una posición decente, económicamente hablando, tenía una empleada que me ayudaba en la casa, que la extraño mucho y que es parte de mi familia, tenía mi familia, obviamente, tenía mi vida, mis amigas. Yo podía salir cuando yo quería a tomar café en la esquina con gente que había crecido conmigo. Y dejé todo eso metido en 16 cajas, que no sé ni siquiera dónde están, ni hace 2 meses que estuve allí, porque por suerte tengo la bendición de poder ir y venir. Estuve clasificando mis recuerdos y decía, Dios, dejé mi vida. Dejé mi vida allí, donde se quedó. Y se me hace un nudo en la garganta, porque yo misma me valoro de la voluntad que tuve para hacerlo. Porque en verdad no tenía las fuerzas. Y aquí sí se vale llorar, porque este podcast se llama Sinceramente. No tenía las fuerzas, pero tenía la voluntad. Y tenía la voluntad de incomodarme y empezar de cero, teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque quería crecer, porque quería transformarme, porque es la obligación de los seres humanos crecer y transformarse y ser felices.
El ser feliz no es un derecho. El ser feliz es una obligación. Cuando mi hija cumplió 15 años, uno de sus abuelos mencionó esta frase: el ser feliz es una obligación. En ese momento no lo entendía, porque resulta ser que cuando mi hija tenía 15 años yo era muy joven, porque yo la tuve a ella a los 17. Entonces todavía estaba aprendiendo muchas cosas. Y todavía pensaba que el ser feliz no era una obligación, era un derecho. Y a día de hoy, pues se me vino, fíjate, esta frase. Y en verdad que el ser feliz es una obligación. Entonces, cuando yo vine aquí lo hice por voluntad, no por fuerzas. Y tampoco tenía las circunstancias perfectas para venir. No eran perfectas, eran totalmente imperfectas. Nada estaba alineado, yo tuve que forzar mucho. Pero lo hice. Entonces, la voluntad, eso sí que es intrínseco y eso sí que se puede. Es que no puedo dejar ahora mi trabajo. No, sí, sí puedes. Es que no puedo dejar ahora mi pareja. Sí, sí puedes. ¿Qué pesa más? ¿Mi paz? ¿Mi dignidad? ¿Mi poder? Porque el factor determinante es la decisión. La libertad de elegir tomar una decisión. ¿Sabes? Como deberías pensar en: me gustaría convertirme en esto o en aquello, a pesar de las condiciones, las cuales parecen determinar tu vida. No, esas condiciones pueden cambiar. Esos propósitos pueden cambiar. Lo que no va a cambiar nunca es tu sentido. O sea, el actuar libremente depende de ti, como dependió de mí y como sigue dependiendo. Entonces, hay dos obligaciones que considero importantes, que es ser feliz, y la otra es crecer, transformarme, educarme, aprender. No es un derecho, es una obligación. Me encanta la filosofía que aprendí en el libro de Viktor Frankl y lo estaba leyendo el otro día para hacer justamente este episodio, porque me recordó mucho cuando leí el libro, y como yo lo leo subrayando con resaltador, entonces era más fácil como volver a releer, ¿no? Y claro, me tocó mucho, porque cuando lees un libro en una temporada de tu vida, lo sientes de una manera, ¿verdad? Pero luego cuando pasa esa temporada y lo vuelves a leer desde otro lugar, lo sientes de otra manera. Y creo que me conmovió mucho más esta vez, que no lo leí completo, lo leí por encima, sacaba ciertas notas, ciertas anotaciones que al final nunca uso en mi podcast porque me voy con la espontaneidad siempre. Las notas no me sirven. Siempre digo: ¿para qué hago notas si al final termino diciendo lo que me da la gana? Pero bueno, nada, me inspiro por lo menos, ¿no? Entonces, Frankl dice que el sentido de la vida tiene que estar ahí bajo cualquier condición en la que te encuentres. Pero tú me dirás: pero no es tan fácil, Meche, cogerle un sentido a la vida cuando estoy desesperado, cuando mi pareja me dejó, cuando entregué mi dignidad, cuando estoy en desesperanza. Y la desesperanza, leí también por ahí alguna vez, y son cosas que yo voy poniendo en mis post-it, es como una ecuación matemática, ¿no? Haz de cuenta, la palabra desesperanza la dividimos en DSP, o sea, como la abreviación, ¿no? Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. D es igual a S menos P, desesperanza. Es sufrimiento sin propósito. Porque cuando sufres con sentido, incluso puedes aprender, no incluso, de hecho aprendes del sufrimiento. Y ese sufrimiento, en vez de ser una tortura, se convierte en tu mejor maestro. Ese sentimiento de dolor lo vas a cambiar y lo vas a convertir en tu mejor maestro. En la medida en que un individuo no pueda ver o no pueda encontrar ningún propósito, ahí sí, en su sufrimiento, ciertamente
va a estar súper propenso a entrar en la desesperanza y bajo en ciertas condiciones incluso a suicidarse. De verdad te lo digo, tal cual, porque llega un punto en el que tu vida no tiene sentido. Normalmente las cartas suicidas tienen esta frase: no tiene sentido mi vida. Claro, entrar en ese tema es un tema al que no voy a entrar, porque hay miles de causas, miles de factores, miles de familias, miles de casos. No voy a entrar ahí, simplemente era una pincelada para decirte, ¿no? Lo que en gran medida, lo que puede llevar en caso extremo a un suicidio y el no tener un sentido en la vida. Pero las personas que pueden ver un sentido en ese sufrimiento pueden hacer de ese sentimiento y de ese dolor un logro. Pueden como moldear como una cerámica, como una bola de arcilla, pueden moldear ese sufrimiento y conquistarse como humanos. Ese sufrimiento significa que se puede convertir la tragedia en un triunfo personal. ¿Pero saben para qué? ¿Qué debería hacer yo con eso? Sé que detrás de este sufrimiento hay un porqué. Y hay que encontrarlo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no a mí? Entonces, cuando te preguntas ¿y por qué no a mí? Entiendes que estás más allá de esa circunstancia. Viktor Frankl pensaba que lo que tenemos que aceptar siempre es la incapacidad del ser humano de reconocer el sentido supremo en términos intelectuales o meramente términos racionales. Esto es la única cosa que tenemos que aceptar. ¿Sabes? O sea, el sentido va mucho más allá de lo que te dice tu mente o tu razón. Es algo muchísimo más grande. ¿Sabes? Es como un animal no va a entender el por qué una persona, por ejemplo, lo tapa cuando tiene frío, lo cura, le da medicinas. No va a entender por qué. Así, igual como nosotros, como personas, no podemos entender esa superioridad de ese ser que está más allá de nosotros. Como yo cuido a mi perro, le doy medicinas cuando está enfermo, cuido a mi gato. Él lo recibe, no entiende por qué lo hago, pero lo recibe. Entonces, más arriba de nosotros hay un sentido que quizás no podamos entender, pero debemos estar abiertos a recibirlos. Si crees en el sentido supremo o no, eso ya tampoco es discusión de este momento, ¿no? Porque a lo mejor tú me dirás, no hay nada más arriba mío que yo. Pero bueno, esta es mi forma de pensar y mi forma de alinearme con los libros que leo, con los libros que estudio, con todo, con lo que me alineo yo, ¿sabes? Si no lo compartes, hay otros podcasts que sí a lo mejor podrás compartir. Está lleno. Para gustos colores, dicen por ahí. Meche, ¿hasta qué punto tengo opciones con las cosas que me pasan? Pues lamentablemente nuestra libertad es limitada, es finita, tiene un límite. Esto quiere decir que el ser humano, las personas, nunca estamos completamente libres de condiciones. Ya pueden ser de tipo biológico, psicológico, sociológico, físico, ¿sabes? Como, claro, yo no soy libre para siempre, no voy a vivir para siempre. ¿Sabes? Como si me gasto toda mi fortuna, esa libertad financiera se acaba. O sea, la libertad tiene una fecha de caducidad, es finita, porque a lo mejor le doy un mal golpe a alguien, por ejemplo, sin querer y voy presa durante un tiempo.
Sí me entiendes lo que te quiero decir con que la libertad es finita, ¿no? Porque si mañana, por ejemplo, me secuestran y me encierran por meses en un búnker, es finita mi libertad. O sea, esa libertad. Pero hay una libertad que es infinita. ¿Sabes? Es como actúo dentro de esta falta de libertad. Siempre tenemos la libertad suprema, ¿no? La libertad última, es la libertad de elegir una actitud ante cualquiera que sean las condiciones que enfrentamos. ¿Cómo reaccionamos ante las condiciones que no pueden ser cambiadas? Depende de nosotros y esa es la verdadera libertad. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad, esta que no es finita, esta que sí es de verdad, de cambiar nuestra actitud ante esta situación. Claro, porque cuando se habla de libertad, siempre se habla como de libertad de poder actuar sin restricciones. Lo que pasa es que cuando las condiciones del exterior limitan esas actuaciones, la libertad se agota. Pero no se agota la capacidad de cambiar esas acciones. O sea, esas reacciones ante esas acciones, perdón. Entonces, al comienzo te hablé un poco de la logoterapia, ¿no? ¿Te acuerdas? La logoterapia nos habla un poco de esto, ¿no? De la libertad como esta capacidad que tenemos los seres humanos de, a pesar de las circunstancias, o a pesar de las restricciones o a las condiciones físicas, se puede elegir entre ser libre y elegir tener una actitud que nadie nos puede quitar. Entonces, al final, ese es el sentido de la vida, ¿no? Es el sentido que puedo extraer de una situación de tristeza, de desesperanza, de dolor, de angustia, ¿no? Gente que, por ejemplo, pierde un brazo, una pierna, gente que perdió todo en un incendio, gente que perdió todo en la erupción de un volcán, todo, incluso familia. Por más duro que sea, hay una libertad que no va a ser finita, que es la libertad de elección. Que es difícil, claro que sí. Yo misma me quería morir cuando era dependiente emocional y me dejaban, entre comillas, me dejaban. Pero ahora sé que tengo la libertad de elección, la libertad de reacción, y ahora sí que me considero una mujer libre. Porque a pesar de todo, hay algo que está en mí, que es la voluntad. Que no es fácil. No, nadie te ha dicho que es fácil. Es complejo, pero ya depende solamente de mí. Entonces, ¿cuál fue el propósito de vida, el sentido de la vida de Viktor Frankl, por ejemplo? O sea, el propósito era uno y lo hizo con sentido, ¿ves? Y algo que él dejó súper claro tras salir vivo de esos años y de haber perdido su familia, que fue terrible, ¿no? Él dejó claro que su propósito personal en este mundo no iba a ser otro más que ayudar a los demás a encontrar su propio sentido de la vida. Entonces, ¿ves? El propósito de él era ayudar a los demás a encontrar el sentido de la vida. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, con su libro, con su legado, etc. Mi propósito de vida es que a través de mi comunicación, que a través del don de la palabra, que a través de estos dones y talentos que tengo, pueda ayudar a que tú puedas gestionar mejor, que tú puedas también aprender. Porque hay personas que me contratan para que yo sea su personal coach o su mentora personal, pero hay personas que no tienen la capacidad de pagarse un coach o una mentora o un mentor. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Es que tú
que tienes la capacidad de pagarme y contratarme para que te acompañe en tu camino, lo hagas, me ayudes a mí con mi sustento, pero yo te ayudo a ti, que no tienes esa capacidad de pagarme, para que esto sea inspiración y que esto sea una mini terapia, una mini ayuda para tu vida. Porque al final, las competencias después de la pandemia, si hay algo claro, es que las competencias o las competiciones se acabaron. O sea, se acabaron y van a morir. Lo que va a funcionar es la energía circular, el apoyo mutuo, el yo te ayudo, tú me ayudas, las sinergias, las alianzas. El mundo va hacia ahí. El mundo va hacia ahí. Entonces, yo veo en redes sociales siempre, yo pertenezco a muchos grupos de mujeres, de estos privados, ¿no? De estos grupos cerrados de redes sociales. Y 2 o 3 personas que ya tengo identificadas piden ayuda todo el tiempo y todo el tiempo se están quejando en redes. Y ayuden a mi amigo que no tiene trabajo, y ayuden a mi mamá que se ha quedado acá, y ayúdenme a mí, y contrátenme, y cómprenme mi producto y tal. Pero yo jamás veo que estas personas ponen a disposición, por ejemplo, un determinado número de productos gratuitos para el que lo necesita. Yo te aseguro que si lo hicieran, la abundancia llegaría. Pero es una cuestión de energía. No hay nada más bonito que el dar, que el compartir, y a ti te llega. Es causa y efecto. Si piensas en yo, para mí, en verdad te estás olvidando de todo, ahí sí, del propósito, del sentido y de todo lo demás. Si no eres capaz de estar contento en tu metro cuadrado, en tu casa, estás jodido, chico. Hay gente que detesta estar en su casa, que no puede estar en su casa un segundo, que siempre tiene que estar saliendo a tomar café, saliendo por aquí, saliendo por allá. Algo está diciéndote, hey, tu casa es tu reflejo, es tu espejo, ¿no? Tu metro cuadrado es sagradísimo. Si no eres capaz de estar feliz en tu metro cuadrado, ¿cómo puedes estar feliz fuera? Es una pantalla. Ya no sé ni por qué me desvié. Simplemente que yo doy estas charlas y estas conferencias en mi podcast y hablo y se me va la olla. Pero bueno, ya entendiste lo que te quiero decir. Entonces, el propósito de la gente es uno, y cuando lo haces con sentido, es un bien mayor y es un bien para siempre. Entonces, mi propósito es acompañarte a través de este podcast, y sí también hago sesiones gratuitas, sesiones sin costo para gente en determinadas ocasiones que en verdad lo necesita. No puedo hacerlo a todo el mundo, ¿no? Porque tengo que sobrevivir, tengo que comer, tengo que pagar un alquiler en Barcelona que ya te diré cuánto cuesta. Agua, luz, teléfonos, seguros, etcétera. Lo mismo que tú y que tú y que tú. No obstante, la satisfacción que a mí me genera poder ayudar a las personas gratuitamente es fantástica, ¿no? Casualmente me he encontrado con que, mira, ha llegado el paquete de siempre. O sea, el puto paquete de los días jueves cuando grabo mi podcast llega siempre en el momento en el que estoy grabando. Espera un momento, ya regreso. Espera un momento. Vamos a recibir el paquete con propósito y con sentido, ¿les parece? Vengo. Ya estoy aquí. Y es el paquete y es el Frodo. Porque mi perro es un santo, pero solamente ladra cuando viene alguien. ¿Qué ocurre? Como yo trabajo en casa, todo lo pido a domicilio, todo, absolutamente todo. Y acaba de llegar el Mercadona, que es el supermercado. Entonces, ya el timbre, el perro y el puto paquete es parte de tu vida y de la mía en este episodio. No lo edito, ¿sabes por qué no lo edito? Ni lo corto, porque yo soy así, porque esto se llama sinceramente. Y esto es parte de la vida. Los que trabajamos home office sabemos exactamente que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y claro, tengo que pedir todo a domicilio porque a veces me queda muy poco tiempo para salir a hacer compras al supermercado, o si tengo que comprar algo que se dañó en la casa, lo que sea, lo tengo que pedir. No solamente eso, sino que yo vivo en un edificio de departamentos y cuando viene el cartero que viene a dejar cartas en general, timbra aleatoriamente. Entonces aquí siempre se va a escuchar el timbre. Bueno, en todo caso, ya pasamos del momento cartero, el momento supermercado, el momento Amazon, el momento Frodo que ladra. Y mira que los perros del Pipicán no han ladrado hoy, así que mira,
algo bueno. y volviendo como para cerrar este tema, hay un compartir que es transformador sin duda. El compartir tus dones y talentos, el compartir tu propósito te va a ayudar a encontrarle un sentido a tu vida. Todos tenemos un propósito, todos, y no uno, como lo dije antes, varios. Encuentra cuál es el tuyo en estos momentos y dale un sentido. Yo quiero terminar este podcast, este episodio, agradeciéndote por ese apoyo, porque tú con tus comentarios en el Spotify, con las puntuaciones que me das, me ayudas a seguir creciendo, a que este podcast se siga escuchando en primera línea. Cuando pones un tema, normalmente sale mi podcast y esto a mí me llena de orgullo y me conmueve mucho porque este canal ha ido creciendo súper rápido. Realmente me emociona saber que estoy llegando a ti de una forma o de la otra, o que estoy llegando a esa persona a la que le estás compartiendo los episodios. Gracias por llamarme para hacerme sesiones particulares, por contratarme como tu coach personal, como tu mentora, para un tema puntual o para varios. Gracias, de verdad, me siento muy honrada y muy agradecida contigo y con la vida por esta oportunidad. Mi Instagram es @meche_barragán. Estoy a disposición, estoy abierta, intento contestar a todos. Si se me ha pasado contestarte, perdóname. A veces tengo muchísimos mensajes y se me pasa. Vivo en 2 horarios, en Europa y en Latinoamérica, ya te imaginarás, entonces mi vida va a mil. La próxima semana estoy pensando poner un anuncio para contratar un asistente. Lo voy a pensar, creo que ya es una realidad, porque así voy a poder tener un poquito más de espacio para seguir generando cosas buenas para ti. Contenido bueno y sobre todo sincero, desde mi corazón. Yo soy Meche Barragán, espero que te haya gustado mucho este episodio. Te quiero montones, te mando mucha luz, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.